La escena que acabáis de ver se ha hecho usando las imágenes de referencia que salen en el tutorial. En este vídeo vamos a integrar a Daniel, que lo hicimos en un vídeo anterior, dentro de diferentes escenarios. Lo haremos utilizando el chat GPT y el agente de Grok. Todas las imágenes que veis aquí las he hecho utilizando las dos herramientas. Y todas utilizando el mismo blueprint del personaje, el mismo blueprint de vestuario y el mismo prompt. Os enseñaré dos métodos para hacerlo. Después os enseñaré un tercer método para, a partir de una imagen, hacer cuadrículas de diferentes ángulos del escenario, como este. En el método 1 crearemos dos escenarios, una cafetería y una playa con un terreno. Y a partir de esos dos escenarios, con el blueprint de personaje y el blueprint de vestuario, integraremos a Daniel dentro del escenario. Este sería el resultado. Estas imágenes, las imágenes de la izquierda las ha hecho la gente de Grok y las de la derecha las ha hecho el chat GPT. Con el mismo prompt han hecho los escenarios. El blueprint de Daniel ya lo teníamos de un capítulo anterior. Los blueprints del vestuario también los ha hecho cada uno a su manera. Y este sería el resultado. Ahora os enseñaré cómo hemos integrado a Daniel en el T-Rex con estas imágenes de aquí a la derecha. Todos los prompts usados en este tutorial los tendréis en el Google Docs, que tendréis el enlace en la descripción. Bueno, pues esta sería la integración del T-Rex. Aquí que pondríamos la imagen del escenario, yo siempre la recomiendo que la pongáis primera y poner el mismo orden que ponéis en el prompt. La imagen 1 sería el escenario, la explicáis un poco, la 2 sería el Daniel, el blueprint de personaje, también explicáis un poco cómo es. La 3 sería la ropa, también explicáis un poco cómo es. Después ya iríamos a personaje más escenario. Bueno, que crea una imagen y tal, pero esto, Daniel aparece en primer plano haciendo un selfie, mientras detrás de él se encuentra el T-Rex sobre la pared durante la tormenta. Aquí explicáis un poco lo que es, de qué trata la imagen. Debe parecer una fotografía real tomada con un teléfono móvil. Sujeto de apariencia, aquí explicáis a Daniel. El posado, esto es importante, como sale Daniel allí en la imagen. Daniel sostiene el móvil con un brazo completamente extendido, como si hiciera un selfie, y mira directamente al objetivo de la cámara. Aquí sería la expresión de qué expresión tiene. Está sorprendido, adrenalina y una ligera sonrisa. Y aquí ya acabas de apuntar más cosas, de transmitir la sensación de estar fotografiándose mientras el terrestre aparece detrás. Composición y cámara. Primer plano amplio tipo selfie. Dices que está haciendo un selfie. El rostro ocupa aproximadamente un tercio del encuadre. El brazo sostiene el teléfono, eso es importante, porque si no, igual te hacía algo raro. Y el T-Rex permanece completamente visible en segundo plano. Y la lente, una 24 milímetros, que es un poco equivalente a lo de un teléfono. El ángulo, que está ligeramente elevado, porque el selfie te levanta ese brazo. Y el aspecto. Lo haríamos en horizontal, normalmente es en vertical, pero bueno, para el tutorial va mejor así. El entorno. Bueno, explicas que mantenga el escenario de referencia, tormenta, acantilados, todo. La iluminación y atmósfera. Aquí esto es importante, la lluvia debe afectar también a Daniel. Claro, introduces a Daniel en un escenario que está lloviendo, si no lo pones, igual te lo saca con la ropa seca, con el pelo te lo sacaría seco, pues en este caso lo pones cabello mojado, la lluvia debe afectar a Daniel, camiseta ligeramente húmeda, gotas visibles, aquí más o menos lo que queráis, pero que sea coherente. El viento mueve ligeramente el cabello y la camiseta porque es una tormenta y hace un poco de aire también. Aquí ya pasaríamos acá a la calidad, fotografía hiperrealista, selfie extremadamente realista. Esto es importante. Esto de Natural Skin Texture te está diciendo que la piel de Daniel, en este caso, bueno, y del T-Rex también, sea natural, que no sea plástica, que no se vea quesilla, por ejemplo, por decir de alguna manera. Y esto de aquí sería que la ropa tenga o sea, el Photorealist Fabric sería que la ropa sea natural, que los pliegues se vean, las costuras,
que se vea una ropa natural, que no parezca que no es ropa, que lo mismo que la piel, que no sea natural. Aquí tendría paleta de colores, como está lloviendo, azules fríos, grises tormentas, etcétera. La regla de control, lo que no debe hacer. O sea, mantener exactamente, bueno, te dice lo que debe hacer, perdón. Mantener exactamente la identidad de Blueprint, mantener el vestuario, no cambiar el peinado ni la barba, lo que no puede hacer. Y el negative prompt es lo que no quiere sí o sí. Un selfie malo. Que no parezca un videojuego, que no parezca texto, que, que no tenga baja calidad. Bueno, aquí podéis poner que no duplique dinosaurio. Aquí podéis poner lo que queráis. Si hacéis una imagen y os sale algo que no tendría que salir, lo introducís aquí y lo volvéis a generar. Y ya no os saldría. Este sería el método 2. ¿En qué se diferencia el uno? En que en este no tenemos imágenes del escenario. Tenemos el blueprint de personaje, el blueprint de vestuario y con el prompt ya ya integraríamos a Daniel en el escenario. Y este sería el resultado. Aquí tendríamos los dos blueprints. El de la izquierda lo ha hecho el chat y el de la derecha lo ha hecho el agente de Grok. Tendríamos la ciudad futurista y el aeropuerto. Las dos herramientas la han hecho bien. Ya si en este caso lo hacéis con dos, pues elegid la que os guste más, pero las dos realmente son bastante realistas. Más el aeropuerto porque es más fácil, porque el otro es futurista y claro, como esto sabes que no existe, ya no lo ves igual. Pero el aeropuerto, por ejemplo, incluso este caso, la de la gente, me gusta un poco más, pero las dos están muy bien. Y ahora os enseñaré el prompt que he usado. Este sería el prompt del aeropuerto. Yo realmente prefiero el método 1, que ya tienen más control, pero en este caso también se puede utilizar, la verdad. Las imágenes de referencia pondría la del blueprint, del personaje y la del vestuario, que son las que tenemos. Aquí pasaré bastante, os enseñaré lo que cambia un poco. Aquí ya te está dando pistas, todo el aeropuerto debe generarse únicamente a partir de prompt, ya te está dando una pista de que vas a hacer un aeropuerto y Daniel aparece perfectamente integrado dentro del aeropuerto. Sujeto lo mismo, el posado también es lo que hemos explicado antes, cómo tiene que estar en el aeropuerto. La composición es lo mismo, las cámaras, lo que hemos hecho antes. Aquí le decimos lo que ocupa. Daniel ocupa aproximadamente un tercio del encuadre. El entorno. Esto sería ya el escenario. Localización. Gran aeropuerto internacional contemporáneo. La arquitectura terminal moderna de gran tamaño. Grandes fachadas de cristal o un lateral, dijéramos. Se podía especificar también. Estructura metálica, techos altos. Aquí es donde tienes que explicar el escenario que tiene que salir. Todo lo que salga aquí te lo va a hacer, en principio, te lo tendría que hacer. Es sin esto, te haría lo que le diera más o menos la gana. Y aquí también explicas, por ejemplo, que Daniel está caminando. Podrías poner que está sentado, podrías poner lo que quisieras. Aviones visibles en la ventana de cristal, en los ventanales. La iluminación es como antes, bueno, pero en este caso ya se podría LED modernos. Estaríamos hablando de un aeropuerto moderno, pero es más de lo mismo que antes. Calidad técnica, la arquitectura, es lo mismo. Esto ya lo hemos explicado antes. Paleta de colores también. Aquí hay blancos, grises, acero, cristal. Aquí ya cambia un poco en relación al otro, que era todo más oscuro. La regla de control es lo mismo que antes. Y lo negative prompt lo mismo. En este caso hemos puesto el formato. Si lo hacéis con Grok podéis seleccionar qué formato queréis, pero si lo hacéis con el chat, si no lo ponéis, seguramente no os hará este formato. No os hará 1920 por 1080. La relación de aspectos no os la haría. Ahora haríamos el método 3. El método 3 realmente no es como los otros métodos de creación de una imagen. Sería, a partir de una imagen, hacer una cuadrícula 3x3 para obtener 9 imágenes. A partir de allí, podríamos escoger la imagen que nos gusta más o hacer varias escenas en el mismo entorno. Esto, mira, sería el caso este. Como veis, aquí esta imagen sería esta de aquí. A partir de ella he hecho todas las otras imágenes. ¿Qué podría hacer con esto? O simplemente elegir la que me guste más.
o hacer vídeos de varias imágenes, después juntarlo y ya tendría una escena en diferentes puntos, pero con una cierta coherencia. El prompt de esta cuadrícula os lo dejaré en el Google Docs. Por hoy ya tenemos bastante, espero que os haya gustado el vídeo y acordaros de suscribiros. Nos vemos en el próximo capítulo.